Invitemos. Tienen que empezar a entrar. Sí. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para la gente en España. Vamos a invitar a los... Sonido negro. Hola, ¿qué tal, Patti? Buenas tardes. Pronto vamos a partir el en vivo. Vamos a invitar a nuestra invitada española que está desde allá en este momento. Vamos a esperar que ella se conecte. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Hola, hola. Vamos a ir subiendo la gente. Hola, ¿qué tal? Vamos a partir en un segundo, prontamente. Estoy esperando que entren las invitadas. Aquí está Tantagua. Hola, Lara, ¿cómo estás? Hola, amiga. Buenas Hola, noches, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? bien, buenas tardes, bien, por aquí, Qué frío, bueno. Frío para ti, acá hace calor en sí, Santiago de Chile. ya, María Elsa. Vamos a incluir a la María Elsa Calderón, que va a claro, participar con nosotros. por supuesto, Hola, qué bien. Carolina Donoso. Hola, hola. Sí, ahí prontamente se va. Hola, Mae. Hola, ¿cómo están? Hola, Todo muy buenas. bien. Aquí Hola, tratando hola. de conectar la tecnología. Siempre me cuesta. Esta parte del live siempre es como, me falta luz. Acabo de percatarme que falta esta cuestión. A ver si se puede. Sí, no hay problema. Te esperamos. No quiere. Hola, Carolina Donoso, prima. No, ¿Cómo estoy están medio. todos? Vamos a ver Hola, si Liz. funciona. Hola, hola a todos. Vamos a esperar un poco que se vayan uniendo más personas para partir Claro, el live. Yo ¿Cómo creo que está el clima? ¿Cómo está el clima en España, Lara? frío, pasamos de un otoño muy cálido para aquí de 26 a de repente nieve. Uf, están con bueno, nieve. Sí. En mi localidad en concreto no, pero ya hay zonas con frío y nieve, sí. mira, Así que, bien. bueno, acá estamos con calor, con mucho calor. Sí, Ya, Ya empezó el calor en Santiago. cada vez se ahora me hace dais más. envidia. Tal cual. Bueno, Pero para nosotros, ideal tener este live precisamente por el calor que Sí, hace, por nuestras pacientes, así que creo que va a ser una buenísimo. bonita instancia. sí, Yo sí, sigo sí. pensando que Claro. tengo poca luz, pero bueno, en invierno me era más fácil porque la luz de la ampolleta me servía, pero ahora ya no me sirve esta cosa. Pero hay chicas que son mucho más expertas que yo en esto, pero vamos a ver. ¿Les Pero bacán. parece que ya tenemos varios, se han ido agregando personas? Gracias por estar con nosotros. ¿Te parece, Mae, que nos presentemos? Primero preséntate tú, me presento yo y después presentamos a nuestra invitada, a Lara. Por supuesto. Bueno, para todos los que se están conectando ahora, nuestros seguidores de Clínica Lipedema World Chile, de Leda Pérez. Yo soy la doctora María Elsa Calderón, soy cirujana plástica y reconstructiva, una de las miembros de staff de Clínica Lipedema World Chile, que es mi principal foco en este momento. Trabajo también en Clínica Las Condes, Clínica Opia, en fin, pero hoy en día somos equipo con Leda para abordar al lipedema, a las pacientes con lipedema en toda la magnitud de la enfermedad. Y por eso es que hoy tenemos a nuestra invitada especial, que Leda se va a presentar y va a aprovechar de contarnos quién es ella. Bueno, yo soy Leda Pérez, kinesióloga de hace muchos años, trabajando en lipedema ya harto tiempo y contenta de tener esta posibilidad de comentar y conversar a propósito del calor que tenemos nosotros y también a propósito del viaje que hicimos con María Elsa por Europa y donde fuimos al Congreso Internacional, Congreso Mundial
del lipedema y en que pudimos traer muchas cosas y entre ellas hablar con Lara, que es nuestra amiga. Ella es instructora internacional de Aquafitness por la ALT, que es Aqua Lymphatic Therapy. Así que te agradecemos, Lara, tu participación, estar con nosotros. Yo te conozco hace un tiempo y la verdad que hace rato que queríamos hacer algo y estamos contentas porque ahora que estuvimos allá pudimos retomar nuestro contacto contigo. Preséntate tú, Lara, cuéntales un poco tu experiencia. Vamos a hablar ¿Quién sobre eres? lo que ¿Quién tú eres? haces. ¿Quién eres Exactamente. primero? Vale. Primero agradeceros la oportunidad de estar aquí. Si es cierto, le da que llevamos tiempo intentándolo, ¿eh? Me gusta el agua, siempre me ha gustado el agua y sobre todo la parte del aquafitness. Yo era más nadadora, pero me interesé más por el trabajo vertical acuático de casi 10 años para aquí, porque veía como que hacía falta como una renovación. Y acercándonos a esta 2018, justo coincidió cuando la OMS reconoció el lipedema. Yo no sabía nada, pero fue justo ahí cuando conocí a pacientes de lipedema que venían a mi clase de aquafitness y me hablaron de la patología. Y básicamente me enamoré de ellas porque vi que el beneficio de la actividad física en el agua, cómo mejoraba su sintomatología. Así que me invitaron a congresos, empecé a estudiar más sobre la patología y al final me dediqué a ello, a lo que me gusta, que es el trabajo vertical en agua y a mejorar el día a día y la calidad de vida de las pacientes que tienen lipedema. Unido a ello, me titulé en la AEA, que es Aquatic Exercise Association, que es la asociación de Estados Unidos, y la ALT, que es Aquatic Lymphatic Therapy, como has dicho, Leda, que esa es el método de drenaje linfático acuático, que su método es de la doctora Dorit Tidar, ¿vale? Que es lo que hablaremos más adelante. Sí, y eso es precisamente la pregunta que nos vino a todos a la cabeza, que nosotras como profesionales que vemos pacientes con lipedema, que escuchamos precisamente todas sus dificultades que tienen, que sabemos que tienen que hacer ejercicio, es como leemos que el agua ayuda, la terapia, nadar Sí. ayuda, pero ya desde el punto de vista más técnico, ¿en qué efecto, por qué es que efectivamente el agua ayuda tanto a las pacientes con lipedema o el linfedema también, que vemos que es parte de Sí. lo que tú también haces? Sí, vale. La parte principal del medio acuático son tres. Una es que reduce la percepción del peso casi en un 60-65, depende de la profundidad en la que te coloques. Si te colocas a la altura del pecho, puedes llegar a reducir tu percepción del peso casi hasta de un 70%, soportando solo el 30% del cuello para arriba, con lo cual eso facilita la movilidad articular de todas tus articulaciones básicas, rodillas, codos, hombros, cadera, y puedes mover cosas que luego en tierra te costaría muchísimo más. Segunda parte sería la presión hidrostática que ejerce el agua, que al igual que una media de compresión, el agua lo que hace es una media corporal completa. Es decir, por cada 10 centímetros que bajas en profundidad el agua, aumenta los mmHg 0,72, con lo cual estamos hablando que si tú te introduces en una pileta o una piscina que midas donde te cubra 1 metro, los pies tendrán una compresión de 72 mmHg y encima irá de manera ascendente progresiva hacia arriba, con lo cual la dirección de linfáticos y sistema circulatorio claramente ascienden y mejora ese flujo linfático que tanto estamos intentando con las medidas de compresión. ¿Vale? Entonces, si usamos el método conservador, actividad física, alimentación y ejercicio, el agua añade esa presión extra de seguir con la media de compresión, aunque estés libre con el bañador puesto en ella, en la piscina. O sea, amiga, primera Maravilloso. noticia genial para nuestras pacientes. Se sacan las partes Sí, de compresión y todas al agua de Toda el pitero. agua. Sí. sí, Bueno, sí, quizás hacer una precisión del mmHg, que es milímetros de mercurio, un poco esto eso, de que cuando a uno le toman la presión y se ve esa como barrita, eso es una medición en milímetros de mercurio para que los pacientes un poco entiendan. Entonces, mientras ok, más abajo es más presión y hacia arriba es menos presión, ¿no? Un poco eso. eso es, eso es. Perfecto. Entonces, estamos hablando de que en la parte de la caja torácica
que existen un mogollón de ganglios linfáticos principales, pero está ahí el corazón que puede bombear mejor, entonces sube hacia arriba facilitando ese flujo sanguíneo y linfático. O sea, yo Perfecto. creo que una forma de que los pacientes lo entiendan es que las medias de compresión que nosotros les indicamos es de 20 a 30 milímetros de mercurio, que es la presión intermedia. Entonces, Sí, el estar en el agua incluso les da una presión más alta, mayor. vertical, pero ellas Sí. no lo van a sentir. No, para nada. Estarán Sí, felices y contentas sí, no, o de que sea, se sí. pueden mover libremente, de que sienten una agilidad que en otros momentos no la sentirían, que todo lo que la instructora desde fuera o caminar pueden hacerlo más ligero, ¿vale? Y otro de los puntos extra es la resistencia al avance, al medio acuático, la resistencia al caminar que te frena y eso obliga a trabajar la musculatura. Una musculatura que no está sufriendo, vamos a decir, el peso corporal inicial de en tierra. Lo Entonces, tú liberas, al liberas el avanzar, peso. eso es, Ya. peso percibido. Sí. Perfecto. Oye, Mm. una pregunta que se me hace, ¿es lo mismo meterse a una piscina de agua dulce, entre comillas, a meterse a una piscina con agua de mar? Mar, Y la otra pregunta ¿es lo mismo agua fría que agua caliente? vale, vale. Dos buenas preguntas. Vale, en principio, a nivel de trabajo vertical, si te metes en el mar por la salinidad flotas más, ¿vale? Entonces tienes un poquito más de trabajo en mantenerte en vertical, pero la mayoría que va a la playa la va a disfrutar, no va a hacer Sí, si está en una piscina ya sería otra cosa. Y las propiedades de la salinidad del mar benefician a la piel, pero eso es otra historia que yo tanto no controlo, ¿vale? Sí la flotabilidad. Si el agua está caliente, favorece mucho la movilización de la linfa, pero solo si hacemos ejercicios suaves que no generen una vasodilatación mayor, que genere un líquido intersticial mayor y que la linfa, que en principio, o el sistema linfático que ya tiene posible insuficiencia para absorber de normal, si le añades un estrés mayor, quizá ese líquido no se reabsorba o no pueda moverse tanto. Con lo cual, si hacemos ejercicio en agua caliente, mejor ejercicios amplios y suaves que beneficien a la linfa que ya tiene en la zona de edema, que se vaya moviendo o reabsorbiendo o aligerando. Pero si tú te mueves de manera intensa en agua caliente, se generará una vasodilatación mayor y con lo cual se generará como un mayor colapso de líquido intersticial que no se podrá casi reabsorber y quizá se pueda hasta crear a veces como más dureza, que a veces lo que he visto como en pacientes de linfedema que les mandan al agua y generan movimientos muy rápidos y continuos porque es lo que les manda un instructor y el brazo les termina como estando duro, salen de la clase diciendo, juez, que el brazo, claro, has generado mucho más estrés en el brazo. Deberías de mover de una manera amplia que te ayude a drenar en una dirección correcta y concreta para drenar ese líquido que ya de por sí tienes, que a perfecto. veces pasa. O sea, lo ideal entonces es temperatura natural. Si Sí, vamos a hacer ejercicio como tal, que es un poco lo que queremos abordar en la clase, en la charla, es agua al natural o fría, y si es agua caliente, como cosas lentas, casi que sí. vale en el agua. Voy a decir temperaturas, ¿vale? Porque de 26 a 28 grados sería una temperatura ideal. Si Ideal. ya Ya. subimos, si es como para mover, vamos a decir, linfedemas, ya es más específico exclusivamente de terapia linfática acuática, sería máximo entre 30 y 33, porque no supera la temperatura corporal. Y luego Perfecto. ya, a partir de ahí, ya se considera aguas calientes y ahí es cuando te dicen en el linfedema, no vayas a un spa o a termas, porque ya superan esas temperaturas. Y con el frío pasa lo mismo, de 26 a 20 o 21, esta es una temperatura no caliente, pero es fría, pero templadilla, ¿vale? Ya sé que Sí, allí igual es otras temperaturas, pero sí.
Luego Sí. ya vas bajando, si ya es de 20 a 17, 15, se empieza a considerar fría y ya de 12 a 5 helada y luego ya congelada hasta 0, ¿vale? O sea, hay como bastantes franjas de temperaturas en las que puedes moverte. Entonces, una intermedia sería entre 20 y 28, 32. Para las Perfecto. pacientes con lipedema puntualmente, Ujú. ¿es malo el agua tan helada o está bien? Y mientras más lo puedan soportar, mejor. ¿Qué dices tú? Vale. Por ejemplo, si, por ejemplo, quieres hacer un postoperatorio quirúrgico, por ejemplo, de lipedema, que es en tu caso, ¿no? Sí, Agua, agua exacto. fría, agua Agua fría. fría, agua fría, nada más cerrar tus puntos, agua fría para fomentar esa vasodilatación, para reabsorber ese edema o moratón o para recuperar Vasoconstricción. también la firmeza de la piel y una tensión inicial, ¿vale? En caso de que no haya una operación quirúrgica y creas un pre, post o simplemente un método conservador, una temperatura intermedia de 26 grados sería perfecta. Sí. 26, Perfecto. 28, sin problemas. Sí, eso lo había visto en Alemania cuando estuve allá, que efectivamente cerraban los puntos de la cirugía, dejaba de dar líquido y las mandaban al agua al tiro. A mí me da un poco de aprensión porque decía, bueno, igual hay un riesgo de infección. Al tiro significa ahora ya, Sí, 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 te en entendí. chileno. Em, Sí, sí, eh, sí. pero el riesgo de infección, ahora no lo he hecho, les recomiendo a mis pacientes de partida el ejercicio un mes después de la cirugía, eh, pensando en que el ejercicio también puede generar cierta inflamación y uno espera en el postoperatorio de cualquier cirugía en general un mes. Pero en este tipo de terapia que tú haces, ya cerraron los puntos. ¿Es recomendable que empiecen en el agua en ese momento? ¿Tú has tenido pacientes de postoperatorio también? He tenido posoperatorio de 3 semanas, no tan como creo que el doctor es Offerman el que tiene el protocolo de aquacycling en agua Sí, fría. exacto. Eh, Él aparte creo que también hace la crioterapia y así que lo tiene bastante controlado y les manda y no he visto, o él mismo dice como que no ha habido ningún tipo de infección. Me imagino que su agua tendrá clorada. Yo estuve en Italia en unas piscinas también cloradas bastante intensas que también iban pacientes, no del lipedema, de otras patologías y usaban la terapia acuática. En mi caso he visto pacientes de postoperatorias a partir de también del mes pero más por ellas, porque entre las medias de compresión, los drenajes, sentirse ellas también que los moratones van descendiendo, porque entiendo que para tener esa facilidad de ir a una pileta, a una piscina, no es fácil ir a una piscina pública, si no es privada, y enseñar tus piernas amoratadas para poder ir. Yo creo que ahí hay un poco de que hace falta un centro privado especializado con una piscina para poder tener una rehabilitación acuática postoperatoria amable con la ¿Cierto? paciente, porque al final es una operación, ya sabes, muy dura. Sí, Sí. sí, sí. Pero los beneficios del agua es que no están escritos, es que Sí. funcionan de verdad, sí. Sí, en todo caso, nuestras pacientes LEDA ya a la segunda semana prácticamente no tienen moretones ni No, equimos. no, no, O sea que estaba pensando en eso, que en general, Lara, nosotros abordamos a los pacientes desde que Maya opera un día y al otro yo Ujú. ya estoy atendiendo al paciente, Ah, parte genial. muy tempranamente, claro, entonces a las 2 semanas ya prácticamente no tienen hematoma, equimos, mm, y en realidad moretones, Ujú. y claro, habría que ver dónde ponemos una piscina. no caben más cosas. No, No, tenemos que, a sí, ver, es necesario, o sea, yo creo que sería súper bonito poder trabajar con los pacientes en agua, porque yo creo mucho en esa mm, terapia, pero claro, en cada lugar tú sabes que hay realidades distintas y acá es un poco sí, complejo, pero hay mucha gente que sí puede optar después que han pasado ya un mes, un poquito más, en que están más seguras, que no se les van a ver tanto mm, los moretes, en que puedan partir haciendo ejercicios. Y en relación a eso sí. mismo, ¿cómo se parte una terapia acuática con un paciente? Porque tú, ¿cómo lo haces? ¿Partes
general, global, y vas de a poco trabajando de forma más específica cada grupo muscular, te dedicas más a las piernas. En general, el lipedema se da más en piernas. Sí. También tenemos pacientes en brazos, pero lo interesante es saber si es global o es más específico. ¿Cómo lo abordas tú? Vale, lo abordo siempre global porque entiendo que la paciente al meterse en la piscina el agua le cubre completa y solo por estar en el agua con esa presión de estar ella en el agua ya empieza a drenar. Eso para empezar. A partir de ahí, si la paciente tiene la fuerza o la movilidad suficiente para seguir una clase más pausada, pero una clase incluso con el resto en la asociación en la que trabajo y de seguir la clase de manera normal, la puede hacer. Pero a veces lo que hago es que simplemente caminen como en marcha nórdica, pero en el agua, sin bastones, pero como en el agua, ese patrón de marcha básico, y que caminen durante 15, 20 minutos con los brazos dentro del agua, y así ya desde los deditos de las manos y de los pies ya le está drenando hacia arriba, solo con eso. ¿Y cómo hace que se mantengan verticales? Porque como uno tiende a flotar, mantenerse en pie cuesta un poco, les ponen peso para que algún peso en la cintura, algo, solo caminar dentro de la piscina con el agua al cuello. Esa es la... No, un poco más abajo, un poco más a la escápula cifoides, justo debajo de las clavículas. Ahí, Debajo de la ahí. clavícula, perfecto. Hasta Sí, un ahí que poquito el más, agua le ahí. llegue hasta acá. Eso es. Entonces pisan Ah, bien el suelo. En principio no tienen problema de pisada. bien. Que Sí, caminen claro. Y la marcha nórdica que nosotros acá en Chile, Lara, no mucha gente conoce lo que es la marcha nórdica, pero es como un en el poco polo sur, no en el polo claro. norte. Entonces, Vale, la marcha nórdica es una andar con bastones de manera coordinada, brazo derecho, pie izquierdo, eso es, y vas Ah, caminando y ondulando y haciendo péndulo con tu cuerpo y una ligera torsión. Lo importante es que los brazos, me voy a poner de pie, ¿eh? Lo importante es que los brazos vayan estirados hasta atrás. genial. en Y rango entonces completo de ese movimiento movimiento, pendular claro. dentro del agua, esa activación mínima muscular, fomenta ese bombeo que hace que mejores tus edemas. Claro. Entonces, en el agua, como estás completamente con una medida de compresión completa acuática, Sí. Sí, con la edad te estamos bombardeando de preguntas. Ya dale tu amiga, claro, yo tengo algunas guardadas. Sí, lo que pasa es que igual nosotras abordamos pacientes tanto conservadores como pre y postquirúrgicos. Entonces, esto considerando que el lipedema es una enfermedad que genera mucho edema de extremidades o que genera inflamación de las extremidades, tú también tratas pacientes que son en tratamiento conservador, que no van por a lo supuesto. quirúrgico, y también lo aplicas. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia un paciente debiera hacer ejercicios en agua si es que pudieras tener el acceso? Vale, lo habitual siempre son 3 días a la semana, entre 45 y 1 hora. Intensidad media, puedes meter de vez en cuando alta intensidad acuática, puede ser, pero lo normal es una intensidad media en el que sea más cardíaco, más de trabajo cardíaco, y luego se trabaja, yo trabajo una vez, una sesión de las 3, siempre trabajo más específico la fuerza en el agua que se puede y suelo hacer cambios de intensidad. No voy a hacer HIIT porque es Ya. como muy complicado llegar a un HIIT acuático porque como mides la frecuencia cardíaca sin un pulsómetro, pero sí lo suelo utilizar la escala de Borg, ¿conocéis? Que es lo del esfuerzo percibido. Sí. ¿Sí? Entonces, con ello las pacientes van aprendiendo poco a poco sobre sí mismas de cuándo están muy cansadas, cuándo pueden esforzarse más y así puedo ir regulando la clase. Con lo cual, puede estar pacientes postquirúrgicas con tratamiento conservador porque ellas mismas, con las pautas que les doy, pueden ir regulándose dentro de la propia clase en el día en el que están. Puede ser que un día puedan, otro día estén más cansadas y ellas mismas con ese tipo de escala pueden regular cada clase. Y yo, a su vez, hago una clase que puedan ser adaptadas. Siempre meto un calentamiento,
intercalo aeróbico con ejercicios de fuerza, coordinación con fuerza, marcha con habilidades básicas motrices para que luego tengan una adaptabilidad a la vida cotidiana, a la vida real. Porque al final, yo también soy muy fan de la natación, pero la natación es en horizontal, con lo cual ya te olvidas de la presión hidrostática, que es algo que a nosotras nos va increíble, a todos los pacientes de lipedema y linfedema, y el pulso en natación baja. Con lo cual, cuando vuelves a la verticalidad, cambia el pulso y la presión. Eso es Entonces, entonces interesante de hacer la diferenciación entre que si bien la natación como ejercicio es muy completo y sí, bueno, sí, el ejercicio en vertical, que fue lo que tú dijiste inicialmente, agrega el drenaje linfático acuático en el fondo es el efecto del agua sobre la estructura de las piernas o de los brazos para que el sí, drenaje se forme de forma natural. Entonces sí, sería eso un tema interesante de cómo separar, ¿te fijas? Porque sí. la gente, por ejemplo, hoy día hay una paciente me decía, no, a mí me da terror meterme al agua porque yo no sé nadar. Ya, pero no Eh, hace falta. ¿Te fijas? Por eso, es que es importante ese punto, como puntualizarlo, que no es necesario que sepan nadar. No. Pero, y como las pacientes, solo soy cirujana, no sé la escala de la que hablaron. Entonces, ¿cómo le digo a mis pacientes que regulen si están muy cansadas o no? Y por las pacientes que están conectadas ahora, que tenemos muchas, es como, ¿cómo saben ellas de que está bien? Y si tengo una señora de 70, 80 años que no se me va a infartar en el agua. Yo No, iba a hacer hombre, esta no. pregunta. ¿Qué contraindicación podría Vale, haber? vale. Normalmente, si una persona imagínate, está en una clase y el instructor le manda una actividad y pueden hablar con la compañera de al lado y parlan, van estupendas. Si ya empiezan a no hablar y estar concentradas, es un ejercicio ya aeróbico medio. Y cuando ya están calladas falla la coordinación básica, es que ya están muy cansadas y entonces ahí ya tienes que cambiar, Ok, ¿vale? Son como 3 pautas básicas, ¿vale? Si puede la señora hablar con su compañera sobre el café que se va a tomar después, hay que, está muy bien. Sí. Si están concentradas y pueden seguir y hacen bien el ejercicio coordinado básico, quiero hacer abrir y cerrar brazos y piernas, no más allá, perfecto, trabajo medio intenso que se puede mantener. Pero si ese trabajo sencillo no lo pueden realizar porque se confunden o se olvidan, porque ya no se acuerdan y no hablan, hay que baja. bajar un poco el pistón. Perfecto. Sí, Perfecto. sí. Y eso sobre alguna contraindicación, ya descortando la parte quirúrgica, es como por las mismas pacientes que están conectadas ahora. ¿En qué casos tú no recomiendas que hagan este tipo de terapia sin una evaluación previa, me imagino? ¿Cuándo pones alerta como mejor vaya al doctor primero? Al doctor primero, mmm, siempre suelo pedir obesidad y cardiópatas, pero por saber, porque en la piscina en vertical, en piscina profunda, a veces la presión hidrostática sube un poco más el pulso y entonces genera un poco más presión en la parte superior del diafragma y corazón y siempre suelo, bueno, ser un poco más cauta con ellos. Por supuesto, de todas. Eh, sí, O- hay una pregunta, alguien que nos dice que si es que se puede en una sesión mezclar natación y el ejercicio vertical en esa sesión de 1 hora, 45 minutos que tú nos sí, decías. claro. Sí, sí. Si en tu caso, si en ese caso prefiere o incluso prefiere nadar, puede nadar y después bajarse a la zona donde toque suelo y estar caminando 20 minutos o trotando en función de cada una, o arrastrar agua mientras corre para hacer un poco más de fuerza y tienes las dos, o incluso hacer tu ejercicio o actividad física que más te encaje a ti, porque puede que la piscina no te guste tanto, ya sé que es muy beneficiosa, y luego pasarte al agua
un rato después del gym y pasarte al agua y caminar y hacer el trabajo vertical y te llevas también a casa la parte de presión. Y Perfecto. lo importante es hacer actividad física. Sí, sí, sí. Sí, Oye, sí. una pregunta que a mí se me hace es, por ejemplo, el trabajo en agua es un trabajo que se tiene que ir haciendo de forma progresiva, igual que cualquier ejercicio, o el paciente puede partir desde ya con, ¿cómo uno lo puede ir abordando? Porque, Vale. como te decía, hay muchos pacientes que le tienen miedo al agua, pero claramente es un beneficio grande para un paciente que se pueda meter al agua. Vale. Lo primero es si una paciente o un paciente tiene miedo al medio acuático, se va a una zona segura, no a la ideal, con lo cual bajaríamos a cubrir un poco al pecho, ¿vale? Y haríamos ejercicios de adaptación al medio acuático, no específicos ni del lipedema ni de aquafitness, sino de estabilización corporal, porque el medio acuático te bandea por todos los lados, 360 grados, y el equilibrio ahí a veces falla un poco. Y como normalmente vamos descalzos, se ve bastante bien cómo llevan el patrón de marcha, que también es una de las acciones que el agua les fomenta mucho a mejorar su patrón de marcha porque implica ir hacia adelante, con lo cual, como a veces las pacientes de lipedema llevan el peso atrás con pies planos, al ir hacia adelante cambian la marcha y a veces como que se desorientan un poquito. Entonces, se intenta hacer ejercicios de desplazamientos, de cambios de posición básicos, de apertura y desequilibrio para que la paciente se sienta segura en el medio acuático en caso de que haya un ejercicio que se vaya de más, ¿vale? Perfecto. Pero luego se adaptan rápido, ¿eh? No una semana, 2, 3 a lo mucho. Mm, Qué Hmm, bueno. sí. Entonces, y ahora que ya empezamos, aquí empezamos con las vacaciones de verano, por supuesto. entonces la paciente o uno acostumbra a estar con los hijos en el agua, a veces está todo el día en el agua, entonces quizás lo ideal es hacer este tipo de ejercicio en la mañana y después seguir sin problema o pudiera ser tan agotador que mejor hacer ejercicio y parar con eso por el día. ¿Lo puede seguir repitiendo la persona? Sí, sin problemas. O sea, tú puedes hacer tu sesión acuática por la mañana y luego estar con tus hijos en la piscina, en el agua. Si más alivio no vas a poder sentir, si te vas a sentir súper ligera. Si es que mogollón de gente me escribe en verano aquí en España diciéndome, ¡buah, Lara, si es que he estado todo el año, todo el verano en el río y solo me he puesto las medias de, pues me he puesto las medias de compresión por la mañana y poco más. Y he podido ponerme pantalón corto. Ah, pues vale, pues muy bien. No me ha hecho falta, o se me ha disminuido el dolor, o no siento, no he sentido pesadez durante el día. Pues Fantástico. perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí, al agua siempre que se pueda. Verano más. Qué bueno. Siempre. No, genial. Interesante. Sí. Bueno, nosotros habíamos conversado antes y les queremos contar a las pacientes que están escuchándonos que la idea de esto es que hagamos un trabajo continuo contigo, que este es como Ujú. nuestro primer acercamiento para que la gente te conozca y trabajemos en equipo con Clínica Lipema World Chile, pero la idea es que podamos después hacer un taller en que tú puedas ser un poco más largo de explicar Sí. algunos ejercicios más específicos, porque claro, hoy día era un poco contarles que existe este tipo de terapia acuática, tanto como Ujú. entrenamiento como de drenaje, y un poco hoy día queda claro que sirve para drenar, claramente. Sí. Eh, y que también me imagino que como objetivo también puede ser fortalecer musculatura, porque tú le vas agregando, ¿no es cierto?, elementos al trabajo en el agua, o sea, no Ujú. solamente caminar, que es lo que estuvimos hablando ahora, sino que también quizás trabajar con otros elementos, con estos como rodillos o las pelotas. No sé si trabajas con pesas también en el agua. Vale. Sí, lo que hemos hablado hasta ahora es como del aqua fitness, y claro que se trabaja con materiales, con el flota flota, ¿le llamáis vosotros? ¿O eso es argentino? No sé. Con No, el son flota unos flota, con fideos el que churro, o el El noodle, churro, o el sí, espagueti, el espagueti, el sí, espagueti. sí, 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 En cada uno le sí. llaman de una manera.
Se va agregando y esos son materiales flotantes. Luego hay pesas también que flotan y que hacen la resistencia de flotar, y luego existen palancas que hacen resistencia sin flota, ¿vale? Entonces sí ahí se va agregando, pero eso es el aquafitness, y el drenaje linfático acuático es como otra cosa, porque es específico para drenar, no hay más. Y Perfecto. lo hace la propia paciente. Hay estas pacientes que son muy deportistas y que hacen spinning fuera del agua, y han surgido también estas piscinas con aqua cycling, que es formalmente una bicicleta en el agua. Fantástico. También eso tiene, bueno, generalmente eso ya viene con un instructor, pero va en la misma línea, o sea que el paciente está como de pie andando en la bicicleta. ¿Es como el mismo tipo de terapia? No, es una de las gamas del aquafitness moderno, que se ha ido implementando. O sea, el agua, la historia del aquafitness o del trabajo, por eso se llamó trabajo vertical, ha ido evolucionando, y hemos dejado de usar los elementos natatorios como son las tablas y los churros, y hemos ido creando elementos como la bicicleta acuática, como la colchoneta elástica acuática, como otro tipo de actividades que son específicas para agua, que tienen el mismo objetivo, como fomentar la actividad física, además de los beneficios del medio acuático. Y eso es un aquafitness, igual que el aquacycling, o el aquazumba, o el combat. Hay mucho, o el aquarunning, que es increíble. Bueno, programas así, ¿vale? Aquarunning, sí, donde no tocas el suelo, te hacen con un flotador en la cintura, corres y tiene una adherencia bastante grande, y luego se lleva a tierra y suele haber un buen cambio. Sí, o para rehabilitar rodillas, y eso también hay estudios para rehabilitar rodillas y ese tipo, y caderas. Pero bueno, Fantástico. lo dicho. Es mucho. Claramente Vale. uno se da cuenta, hablando contigo, que hay muchísimas cosas que son aplicables en el agua y que tienen beneficios increíbles. Solo para aclarar, hay una paciente que Sí, está preguntando el sí, linfedema y lipedema, lo ideal en los grados, de entre 26 y 33. No vale, sé si se lo vale. podemos aclarar. Sí, claro. Linfedema, actividad, siempre para linfedema linfático, ¿vale? Siempre actividad suave, agua de 32, 33, mínimo 28, y ejercicios suaves y amplios, es decir, muy lentos. Me da igual, muy lentos. No puede ser flexión, extensión, flexión, extensión, flexión, extensión. No. Muy lentos y muy rápidos. Linfedema, para movilizar linfa y mejorar y reblandecer y hacer blanditos esa parte fibrótica. Lento, suave y calentito, hasta los 32. Perfecto. Y el lipedema era un poquito más bajo, ¿no? Sí, lipedema más tranquilos, puede ser más al uso cotidiano, desde los 28 hacia abajo hasta los 21, que el 21 ya es fresquito, ¿eh? O sea, no todo el mundo lo lleva, ¿eh? 21 hay que darle caña porque perdemos mucho calor en el medio acuático por la humedad. Entonces, si estamos en la piscina, el agua tiene una temperatura, pero el ambiente tiene otra, con una cantidad de humedad extra. Entonces, el calor y la deshidratación, aunque no nos demos cuenta, es muy alta. Así que hay que llevarse botella de agua a la piscina, aunque no es muy habitual, porque no nos da sensación de sed, porque estamos mojados, pero hay que beber. Y en lipedema los movimientos van intercalados de movimientos rápidos con movimientos lentos, o en Sí. lipedema no hay En cualquier lipedema tipo de puedes movimiento? trabajar una clase al uso de aquafitness y luego añadir una parte de linfáticos al final, porque las pacientes de lipedema no tienen por qué tener una afección, creo, ¿no?, linfática, o está ahí discutible, sé que está ahí súper discutible. Entonces, hay una parte de una mejora, de que hay que mejorar la parte muscular, de que hay que movilizar mucho toda la parte de piel, de las primeras capas de piel, para que esa grasa la vayas como movilizando y así mejorar un poco la microcirculación vascular. Tú corrígeme si hablo fatal, ¿eh? Sí. Que a veces las palabras técnicas Está todo me bien, está cuestan un todo poco. bien. Está bien. Sí. Vale.
Entonces sí puedes meter trabajos intensos dentro de lo que hemos dicho de esa escala de intensidades y fomentar la mejora muscular. Y luego al final se les da unas pautas para drenar la parte de, en este caso la mayoría es de pierna, y mejorar un poco y aligerar todavía aún más esa parte linfática. Claro. Perfecto. No, con el tema del linfedema, dentro de la patología del lipedema, claro, son dos cosas muy distintas. Lipedema no Sí. es lo mismo que linfedema, pero No. hoy en día está en discusión de que muchas pacientes con lipedema en estadios precoces, inclusive según su carga genética, algunas de ellas ya tienen linfedema asociado a su lipedema en estadios muy iniciales. Y es por eso que Ujú. la cirugía les ayuda, la terapia conservadora les ayuda a ambas. Ahora está el otro extremo de pacientes con lipedema muy, muy, muy avanzado, que ya tienen tanta grasita comprimida en distintos niveles de crecimiento de grasa que comprimen a los linfáticos y desarrollan Ujú. un linfedema. Es por eso que claro, las pacientes no tienen cómo saber específicamente en qué lado están, pero sabemos que la terapia acuática les puede ayudar en ambas. Lo que siempre les decimos con la edad es que las pacientes vayan viendo su tolerancia, que no se sobreexijan. Por eso era un poco la pregunta de qué tan, Sí. si hubiera algún grado de contraindicación. Pero claramente la paciente con el linfedema que tiene una patología oncológica, que tiene una patología traumática, que sabe que tiene un linfedema exprofeso, ya va a saber específicamente qué terapia hacer. Sí. Y las del lipedema, bueno, que son la mayoría de nuestras pacientes también, las vamos orientando. Sí. Y obviamente, si quieren más información, está el libro de la Espera, Lara. Dale, dale, Sí. cuéntanos. Acá sí, está el tengo un libro. inciso pequeño. Es que, sí, Y después tengo les un hablo inciso del libro. pequeño. Em, Creo que como las pacientes oncológicas o de afectación linfática por ¿cómo es? Grado por nacimiento o secundario, primario o secundario, Exacto. tienen una afección ya ganglionar linfática, pero como linfedema o les falta un ganglio o no les funciona una parte, como que es muy específico. Y lipedema los tienes todos, ¿no? Más apretujados, menos, pero los tienes. Entonces no tienes tanta necesidad de crear ese movimiento tan lento que el linfedema es tan importante, porque no hay tanta necesidad de no crear estrés para que ese líquido intersticial no genere más volumen. Creo que hay menos riesgo de eso que el linfedema. El linfedema, como todavía, o sea, tienes todos tus ganglios, funcionan, sí están comprimidos, pero siguen funcionando. Hay que movilizar esa capa de grasa, esa piel, para que haya ese bombeo y se ayude a movilizar linfa. Entonces, yo creo que ahí hay un juego no tan específico como para el linfedema. Yo creo que ahí tienes más margen de movimiento. Sí, Mm, sí, yo creo que sí. sí. Mm. Fantástico. No sé si algún paciente que está escuchando ahora quisiera preguntar algo, nos puede preguntar en este momento si quieren participar. Y Hay, mientras tanto, en tu libro, Lara, que Leda tiene, Lara y Leda, mira, acabo de ver, que Leda tiene la versión Sí, impresa, está la versión online, si hay algún paciente que lo quiere tener, aprender un poco más, o es un claro. lenguaje más técnico como para profesionales de la salud. ¿De qué se trata el libro? No, es un libro de ejercicios de Aquagym que está en un lenguaje al uso para todo el mundo. Espera, voy a abrirlo si nos importa. Mira, a ver si lo ves. Eh, Ahí, ahí igual. Vale, sí, Perfecto. tienes aquí el ejercicio explicado, los músculos súper básicos de cadenas musculares básicas, una imagen y aquí arriba te pone un poco la intensidad a lo que le deberías de hacer. Aunque esto parezca que no lo puedes hacer solo tú o lo que sea, o sea, se pueden adaptar, ¿eh? Y luego en la parte final te viene como, mira, más materiales, aquí puedes mezclar 3 o 4, te pone todo en el libro. Y al final puedes usar, te pone aquí cómo hacer las sesiones también, cómo organizarte tú las sesiones, cómo llevarte tú si quieres la música,
sea, es un libro que aunque está pensado un poco más para instructores, para tener como una cantidad de ejercicios amplia, la gente que lo ha cogido se ha cogido su listita de dibujos y se la ha llevado Los a su platitos, piscina y a realizar su clase. Sí, sí, me dijeron que hiciese el libro como es con papel de agua, pero como lo de los niños chicos, que se bañan con el libro, deberías tener un modo, un eso traje es, más eso práctico. es. Sí, Súper. sí, 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 Bueno, sí, sí, sí. ahí Y entonces, conectamos, se puede comprar online, ¿cierto? El libro. Sí, sí, pero siempre desde mi Instagram de Tanta Agua me escriben un mensaje privado y yo les envío el ebook tranquilamente. Ya, Tengo opción de pago de PayPal, así que creo que es bastante internacional el PayPal. sí. Sí. sí, 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 sí. Ya, no, pero les Y dejamos el link el Instagram de la clínica, en el tuyo, en el mío, hecho ya, es, para que las pacientes puedan verlo y eh, waterproof. claro, un Sí. libro waterproof, exactamente. Sí, Genial. sí. Sí, ¿Habría sí. algún detalle más que quieras comentar? ¿O estamos perfectas para coordinar en algún momento más adelante un taller práctico? Podríamos Yo hacer creo que sí. el taller Yo- y ahí muestras estos mismos ejercicios del libro, pero para que las pacientes las puedan hacer claro. con pacientes. Sí, yo me quedo con la clase práctica y también tengo ganas de enseñar como los básicos del drenaje linfático para lipedema, que no, a ver, son unos cuantos, pero no son de demasiados. Y luego si, como eso me imagino que quedará grabado, luego como que la gente puede retomar un poquito Sí. esa parte y aprenderlos y tenerlos para ellos cuando quieran usarlos, cuando tengan un ratito. Mm, Bueno, tú sabes que ahora vienen las fiestas para todos, para ustedes también. Entonces sí. estábamos pensando que pudiéramos hacer un taller más práctico en que aquí la Ma y yo estemos dentro de la piscina Ah, vale. Con la y Genial. camiseta puesta, claro, hacemos la con la clase. camiseta puesta y podamos Vale, mostrarle a los pacientes, porque claro, ahora la idea era conversar, mostrar, porque esto es muy interesante, de todas las aplicaciones que tiene el agua para pacientes. Pero claro, en enero habíamos pensado hacer un taller más práctico contigo y perfecto. invitar a las pacientes a que participen. No sé si quieres contar algo más, Mae, de ese taller de enero. Bueno, lo estamos organizando todo lo que es actividad física para las pacientes con lipedema, tanto desde el punto de vista del paciente en el gimnasio, porque tenemos, o sea, ojalá yo siempre les digo, hicieran la mitad del ejercicio que hacen mis pacientes, son secas, son Sí, súper esforzadas, eh, y muchas que quieren, acaban de tener el diagnóstico, que quieren partir haciendo el ejercicio, nos pasa con instructores de gimnasio que no siempre saben las ya, limitaciones, el tipo de ejercicio específico, entonces queremos tener el taller con una profesora de educación física que guíe, bueno, si va a estar en el gimnasio, hacer esto, estar contigo, la terapia en el agua, hacer como, porque aquí la pantalla no da para mostrar el ya, tipo de ejercicio, entonces ya más en práctica en el agua, cómo son los ejercicios que deberíamos hacer, o por lo menos los básicos, que las pacientes tengan una mini rutina de agua ahora claro. en el verano. Y bueno, con Leda los ejercicios en la casa, porque las pacientes Sí, no todas van cerca del agua, otras si están en el sur y hace mucho frío no se van a meter al agua, pero sí siempre hay cosas que se pueden hacer y eso es lo que queremos transmitirle a nuestras pacientes de Sí, siempre hay el manejo del lipedema es algo, es un estilo de vida que tenemos que sí, incorporar y que siempre se puede hacer algo. Pacientes, algunas muy mayores que nos dicen, no, yo ya no puedo hacer nada. No, siempre hay cosas por hacer y por eso queríamos siempre. conversar contigo de que hay mucho por hacer en el Gracias, agua, hay mucho por hacer fuera del agua también por y supuesto. siempre la idea es con entusiasmo se puede. sí, Así que Claro sí. ese que sí. taller se viene de todas maneras. Sí, y bueno, y Genial, esperamos poder traerte a Chile en algún momento para que te conozcan, porque igual claro. hay mucho que aprender con relación al agua. Tú hablas del agua, del drenaje linfático acuático, de los ejercicios que son en agua, de los ejercicios de resistencia, o sea, una serie, Sí, porque el mundo de la actividad física tiene muchas aristas
es muy Sí, interesante que alguien que tiene tanta experiencia como tú lo pueda transmitir a gracias. nuestras pacientes, porque Mm, de verdad hay mucha necesidad de aprender y yo creo que hoy día, así haciendo un resumen, la diferencia entre hacer ejercicios verticales que horizontales, la temperatura, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mejor? Como para el paciente se quede con esa idea, sabiendo qué temperatura tiene que usar. Eh, Ejercicios los verticales, cuáles son los básicos, porque lo importante acá es que el paciente vaya entendiendo que con lo que hoy día les dijiste ya se pueden hacer cosas dentro del agua. Exacto. Solo caminar, sí, yo no tenía idea, por eso estoy Y feliz de hacer la clase. Solo la marcha caminar en el agua nórdica, es un súper ejercicio, así que no, muy sí, sí, bacán. sí, es un súper súper bueno. ejercicio. Sí, 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 cansa, cansa. Sí, sí, parece simple. Después vamos a ir en la lista de quejas de las pacientes. sí, Pero sí, no, sí. No, perfecto. Muchas sí, sí, gracias, sí. Lara. Un placer, muchas gracias a vosotras. Ha Bueno, sido y ha sido muy, muy bueno, muy, muy entretenido. Se pasó muy rápido, ya van a ser, pasó la hora. sabemos que tú estás desde allá, son 4 horas más que acá. Gracias Sí, o sea, a la gente que nos está escuchando. Ojalá les haya servido a todos porque esa es la idea, gracias. poder ayudarlos. Y bueno, Lara, este es un camino que Bien. comienza acá. Genial, yo Así, estoy encantada que la gente conozca los beneficios del agua, porque al final sí es cierto que siempre se dice vete al agua, pero siempre ahí hace falta un Un para cómo. un cómo y un venga, vamos, ¿no? Y si se hace en grupo, pues siempre mejor. Así que sí, vamos a hacerlo en grupo. Me hace sentido. bien. Genial. Un Muy abrazo, bien, Lara. muchas Un gracias. abrazo a todos nuestros Gracias a pacientes que se todos. pudieron Gracias a todo el conectar mundo. Mm. y Y nos nos Buenas veremos tardes, buenas pronto. noches. Buenas noches Vale, a todos. Chao. vemos.